Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque nos vamos con el paso a paso de la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar para directivos y supervisores. Así que si ese tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comenzamos, maestros y maestros, recordándoles que en el primer comentario están los materiales gratuitos con marca de agua y si te haces miembro, en la pestaña de membresía están todos los materiales sin marca de agua y en PowerPoint para ti. Comenzamos. Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, la transformación de la educación en México se funda en lo que nos es común a todas y todos, sin olvidar la diversidad y la particularidad que caracteriza a cada región de nuestro país. La conciencia de comunidad y de nación se engarzan para responder educativamente a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, de los docentes, de los planteles, las comunidades y las regiones del país. Es en este planteamiento que toma sentido la relación entre el programa sintético y los programas analíticos. Es decir, nos damos cuenta que si bien tenemos algo común que son los programas sintéticos, con base en el análisis de la realidad que tenemos en cada una de nuestras localidades o comunidades o escuelas, hacemos nuestro programa analítico para atender, recuerden, educativamente, o sea, no es resolver problemas, es más bien partir de esos problemas, situaciones o temas y analizarlas. Por lo tanto, el personal con funciones de dirección y supervisión tiene la posibilidad de resignificar sus funciones para transitar a una visión contextualizada, flexible y realista sobre la toma de decisiones de las maestras y los maestros respecto a cómo se enseña en la escuela. Fortalecer las capacidades para acompañar y asesorar a los colectivos docentes es un asunto que nos compromete a lograr que maestras, maestros y agentes educativos tengan las mejores condiciones para contextualizar los contenidos de los programas de estudio, de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de niñas, niños y adolescentes. Entonces, maestras y maestros, como directores y supervisores, necesitamos generar estas capacidades para acompañar al maestro, para fomentar el diálogo, para entender y orientar por qué realiza una actividad u otra. Preparar la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar implica, entre otras actividades, hacer lo necesario para que las y los docentes y agentes educativos puedan tomar decisiones sustentadas en los programas de estudio sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento epistemológico a los conocimientos y saberes necesarios para establecer un diálogo pedagógico con niñas, niños y adolescentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y cuenten con libertad para ejercer y reinventar la docencia al intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar como una condición para desarrollar los aprendizajes. Entonces, el generar este proceso de revisar los insumos para esta cuarta sesión, lo que nos va a ayudar es identificar por qué piensa así un maestro, qué argumentos da, cómo lo podemos retroalimentar, cómo llegamos a nuevos aprendizajes, pero sobre todo lo que me gustó es cómo reinventamos la docencia para no caer en una zona de confort, pero también para no caer en una rutina que nos mata. Directoras y supervisoras, directores y supervisores, la Secretaría de Educación Pública sabe de la importancia de su labor en el desarrollo de la próxima sesión del Consejo Técnico y reconoce sus esfuerzos en la construcción de la nueva escuela mexicana. Educación para la transformación. Los propósitos de esta sesión son reflexionar sobre la importancia del diálogo en el acompañamiento pedagógico a los colectivos docentes, preparar lo necesario para el desarrollo de la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico en cada escuela o servicio educativo. Como primer momento, se nos propone observar el video de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, para tener este marco de la cuarta sesión. En cuanto esté en el canal, estará en los materiales del primer comentario para que lo cheques. Y el primer tema que se aborda en esta sesión es el diálogo en el acompañamiento pedagógico. En la preparación de la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico de este ciclo escolar, reflexionaron en torno al acompañamiento pedagógico a partir de, recordemos, concebir el acompañamiento como un caminar juntos, que implica que supervisores y directivos estén presentes, dialoguen, reflexionen, problematicen, apoyen, aprendan, construyan soluciones o alternativas de manera conjunta con sus docentes.
en la mejora de su práctica en una relación horizontal con una intención pedagógica clara que contribuya a la formación continua y situada de docentes y directores. Es decir, maestras y maestros, lo que se busca en este acompañamiento no es que impongamos ideas, formas de ver el mundo o actividades, sino que juntos dialoguemos sobre cómo podemos mejorar lo que hacemos. Entonces, lo que se busca aquí, maestras y maestros, es hablar del diálogo, ¿ok? Como tenemos al centro de esta diapositiva, la pregunta que va a problematizar todo es, ¿qué implica dialogar? Y aquí con los directores, con los supervisores, van a generar preguntas a manera de problematización. Por ejemplo, yo puse estas. ¿En qué momentos realizar este proceso de diálogo? ¿De qué manera se construyen los acuerdos? ¿Cómo aprender a través del diálogo? ¿Qué hacer ante los desacuerdos? ¿Cómo generar el diálogo con los colectivos docentes? ¿Y cuáles son los primeros pasos para generar el diálogo? Estas son mis preguntas que te pueden servir. Sin embargo, con los directores y con los supervisores, a través del tema diálogo, ustedes, ¿qué preguntas harían? Se nos recomienda que leamos fragmentos del texto de David Manuel Arzola Franco, que se llama Formación a partir del diálogo y el diálogo como elemento formador, experiencias de participación entre investigadores educativos. Este texto nos dice que hay 3 dimensiones del diálogo, la comunicativa, la pedagógica y la identitaria, en el contexto de la investigación educativa, pero que sin duda pueden ayudar a caracterizar el diálogo que se busca promover en las prácticas de acompañamiento a las maestras y los maestros. También en el primer comentario va a estar el texto completo de la página 23 a la 27, aunque se nos propone solo leer unos fragmentos. Se identifican al menos 3 dimensiones de la dialogicidad. La primera es la dimensión comunicativa, cuyo valor va más allá del ámbito profesional. La vida humana solo tiene sentido en la comunicación. B, la dimensión pedagógica, presente en todo encuentro, como un medio formativo en sí mismo, en el que aprendemos a partir de las relaciones que establecen entre los participantes. Y C, la dimensión identitaria, que propicia la cohesión a partir del contacto y la identificación mutua, lo cual puede generar comunidades cada vez más amplias y cohesionadas en medio de su diversidad. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Este proceso de diálogo tiene 3 elementos, ¿ok? El primero es que en la vida diaria nos vamos a comunicar de una o de otra manera. Entonces, los humanos utilizamos la comunicación para estar con el otro. La siguiente es la dimensión pedagógica. Nosotros como maestros, cuando escuchamos las experiencias de otros compañeros ante un problema que vivimos, lo que estamos haciendo es aprender. Es decir, a través de las experiencias de los otros, nutrimos nuestras propias experiencias. Y un tercer componente es el componente de la dimensión identitaria. ¿Qué pasa? En este colectivo de la primaria tal o de la secundaria tal o del preescolar o del camp tal, a través de este contacto con la maestra, con el maestro, con el director, con los estudiantes, con toda la comunidad, vamos generando una visión, un conjunto de ideas, de aspectos que nos hacen tener una identidad como escuela. Ya no es nuestra práctica docente de la normal, sino en la escuela se reconstruye y modifica. Y es aquí donde a través de que todos somos diversos como el colectivo, vamos tomando pequeños tips de los demás. Por lo tanto, la riqueza de la investigación, o en el caso de los docentes, del análisis de su práctica, no está solo en los resultados que se presentan, sino en las respuestas que provocan. La argumentación, el debate y la polémica son parte esencial de esta actividad, pues de ello depende que los conocimientos generados tengan un impacto en la transformación de la práctica educativa. ¿Qué significa esto? Más allá de ver los resultados en una institución, lo importante es ver qué dialogan, cómo han logrado establecer sus acuerdos, sus compromisos, votan, deciden, se imponen, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta de qué elementos se pueden transformar. Entonces, maestros, no es solo el producto, sino lo importante es ver cómo se desarrollan nuestros consejos técnicos. Ahí tendremos muchísima información. El componente pedagógico, como el comunicativo, está indisolublemente vinculado con la dialogicidad, ya que el aprendizaje, el crecimiento colectivo, se da siempre a partir de la interacción entre los seres humanos. Es un acto constructivo donde la verdadera comunicación consiste en que el diálogo no impone la opinión de uno contra la del otro, ni agrega la opinión de uno a la del otro a modo de suma. El diálogo transforma una y otra.
Entonces, maestras y maestros, en este proceso de dialogicidad, de aprendizaje a través del diálogo, es importante identificar cómo aprendemos. Ok, escucho al compañero y lo desestimo, pienso que yo tengo la razón, llegamos a acuerdos o a través de sus opiniones modifico lo que yo pensaba. Y recuerden, nos vamos transformando uno a otros. Les apuesto que si hacemos un proceso de revisión, recuerden cuando salieron de la escuela normal, ¿son los mismos maestros? Pues yo viéndome, no. Y no soy el mismo maestro porque a través de los demás, a través de las experiencias de vida, pues crezco, construyo, modifico lo que quizás en un momento había aprendido. Por lo tanto, el diálogo, la comunicación, el aprendizaje conjunto, los encuentros reiterados promueven también la identificación mutua, la capacidad de pensar solidariamente y el desarrollo de vínculos cada vez más estrechos que aportan cohesión o identidad. Si el diálogo se considera tan relevante, es justamente por los desacuerdos y las discordancias omnipresentes en el proceso de generación de conocimiento. Y es cierto, no, nos vamos a encontrar a desacuerdos, a enfrentamientos, opiniones contrarias, pero este proceso de llegar a la negociación, este punto de llegar a la negociación, a la mediación, al establecimiento de soluciones que a todos nos ayuden, es lo más importante. El campo de la ciencia avanza a tumbos en un proceso dialéctico que se mueve entre el entendimiento y la discrepancia, el consenso y la desaveniencia, entre la integración y la dispersión, transitando precariamente a través de los estrechos puentes de compresión que se construyen a través del diálogo, pero al mismo tiempo para eludir la linealidad simplista. Es necesario darle su justo valor al conflicto como el motor que genera el movimiento, que contribuye al libre tránsito de las ideas y evita el pensamiento monolítico o las visiones estáticas, que solo pueden conducir al dogmatismo y con ello la eliminación del pensamiento crítico, que es la esencia del trabajo científico. Entonces, maestras y maestros, recuerden, estos procesos que vamos a vivir en los consejos técnicos o que vivimos de enfrentamientos, de consensos, de disensos, de estar de acuerdo, de hasta cierto punto alejarnos de unas opiniones, son importantes porque nos van a permitir cuestionar, ¿no? Tú me puedes decir algo a mí en el consejo técnico y yo lo puedo cuestionar con base en mis experiencias y juntos aprender. Esto vuelve a recalcar la idea de romper con una idea única del proceso educativo, ¿no? Lo que dice el director, lo que dice el supervisor, no, sino generar este proceso horizontal. Pero para hacer esto, maestros, se necesita disposición y se necesita profesionalismo. Por lo tanto, una vez que hemos leído este pequeño texto, pensemos en los consejos técnicos. Piensa en un consejo técnico, en el último que hayas tenido. ¿De qué se dialoga en los consejos técnicos? ¿Qué comparten o intercambian las y los docentes en este diálogo? ¿Qué aprendizajes han desarrollado en este diálogo con sus colectivos? ¿De qué manera el diálogo en las sesiones de consejo técnico ha contribuido a implementar acciones en beneficio de la comunidad escolar? ¿Cómo ha favorecido los vínculos o la cohesión entre sus integrantes? ¿Cómo promueven ustedes el diálogo en las sesiones de consejo técnico? ¿Cómo podría favorecer la expresión libre de ideas y puntos de vista diversos en sus colectivos? Aquí les voy a compartir desde mi experiencia. Luego hay algunas personas que no les gusta que comparta experiencias que he vivido, pero mi experiencia no está sujeta a nada. ¿De qué se dialoga en los consejos técnicos? Bueno, depende. Por ejemplo, en directores y docentes se dialoga a través de la guía. Sin embargo, también se dialogan de esos problemas que creo que van atacando y van rompiendo con las ganas del maestro, ¿no? Por ejemplo, la convivencia con algunos padres de familia o algunos problemas que se han enfrentado con el comité de padres. Ese tipo de situaciones también se mencionan en el consejo técnico. ¿Qué comparten? Pues comparten la mayoría de las escuelas que he visto como su desagrado ante algunas personas, ante algunas actitudes, a manera de que el director busque una solución, ¿no? Eso es lo que yo observo. ¿De qué manera el diálogo en las sesiones del consejo técnico ha contribuido a implementar acciones en beneficio de la comunidad escolar? Bueno, en primer lugar, porque precisamente a través de esos temas, situaciones o problemas se toman acuerdos. Acciones que se realizan desde el aula, otras que se realizan entre los directores, otras que se realizan con la supervisión. Entonces se busca atacar esos problemas y minimizarlos. Y esto nos habla de una mejor convivencia escolar.
¿Cómo se promueve el diálogo en las sesiones de consejo técnico? Yo siempre he promovido el diálogo a través de primero quien quiera participar, después a través de aquellos maestros que conozco que tienen experiencia sobre el tema. Les pido que compartan, ¿no? Si tú eres muy buena, por ejemplo, estamos hablando del juego y tú eres una persona que utiliza aplicaciones educativas, entonces yo te pido a ti que nos aportes, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuáles son los retos? Para nutrir. Por lo tanto, es súper importante, creo yo, conocer a los colectivos para poder ayudarnos, ¿no? Y también, ¿cómo podemos favorecer la idea libre? Fácil. Todas las opiniones son válidas siempre y cuando se hagan con respeto, ¿no? Se hace el acuerdo o las normas de convivencia y se llega a la votación, a la negociación, como mecanismos que nos van a permitir continuar avanzando. Y también algo que yo siempre hago es apelar a su profesionalismo. Recordarles que en el consejo técnico se pueden decir muchas cosas. Es el profesionalismo y la ética que tenemos cada uno para seguir esos acuerdos. Y entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos en áreas de oportunidad o elementos que podemos mejorar. Vamos a identificar alguna dimensión que requiere mejorarse para que el diálogo con las maestras o los maestros se constituya como un verdadero elemento formativo. Y entonces, aquí vamos a seleccionar solo una área. Lo pedagógico, la comunicativa, lo identitaria, ¿qué es lo que podemos mejorar? Por ejemplo, yo creo que algo que se puede mejorar desde mi punto de vista es la parte pedagógica. ¿En qué sentido? Yo me he encontrado con compañeros que ellos creen que tienen la verdad absoluta y no. Si el aprendizaje es social y decimos que aprendemos del otro, ¿cómo mejoramos para que esos compañeros cambien estas perspectivas y puedan aprender entre sí, ¿no? O a lo mejor hay otros que dicen, no, en mi escuela tenemos que mejorar la forma en cómo se comunican los compañeros, estos procesos, ¿cómo lo mejoraríamos? O la parte identitaria, ¿cómo constituimos realmente un conjunto de docentes profesionales que aprenden de los otros, que se escuchan, que se interpelan y que todas las decisiones son en beneficio? Entonces seleccionen uno y van a escribir su propuesta de mejora. El siguiente momento de la sesión para directivos y supervisores es preparar la cuarta sesión de consejo técnico. Recordemos, maestras y maestros, que tenemos 10 temas libres y aquí es bien importante que te quiero recalcar que ya están todos en el canal, ¿eh? Y te los voy a dejar en el primer comentario para que tú cheques, ¿ok? Desde su función como supervisores y directivos, es necesario acompañar a las y los docentes para que desarrollen momentos de diálogo con una dimensión pedagógica que ayude a reflexionar, aprender y mejorar su práctica. Dediquemos un espacio a los insumos propuestos para el tema que abordarán sus colectivos y comenten con sus colegas la pertinencia de estos o las posibilidades de incorporar otros. Entonces, ese es el reto. El reto es que a través del tema que haya elegido cada una de nuestras escuelas o el tema que haya elegido tu escuela, este proceso te sirva para que reflexionen y aprendan unos de otros, ¿ok? También te quiero dejar, maestras y maestros, en esta presentación todos los temas. Lo único que le vas a hacer es darle clic a la imagen y te va a llevar al video con la explicación y todos los materiales, ¿ok? Aquí están los 10 temas que puedes elegir para trabajar y todos ya están en el canal. Para finalizar, tenemos en pantalla la guía de prevención de adicciones, guía para docentes. El Gobierno de México impulsará en las escuelas la estrategia de vida saludable, que orienta a las y los estudiantes hacia una alimentación sana, la activación física y la prevención de adicciones. Invitamos a las escuelas de educación secundaria, en todas sus modalidades, a impulsar la campaña El fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz. Dar continuidad a las intervenciones formativas que han realizado a partir de lo que propone la guía para docentes, que forma parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones. Y conocer los materiales y recursos para docentes, familias y estudiantes, los cuales están disponibles en el siguiente link. Te deseo, maestra y maestro, si es la primera vez que estás en el canal, que te suscribas. Ten un bonito año 2025 y te recuerdo que todos los materiales están en el primer comentario. Hazte miembro para que los tengas sin marca de agua. Sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye, comparte el video.